Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi humilde canal. El caso que hablaremos hoy es un caso que me habéis pedido por activa y por pasiva desde que empecé a subir vídeos sobre crimen. Y es que hoy traemos el caso de Assumpta Basterra. Crímenes impactantes. Assumpta Basterra era una niña de 12 años de origen chino que había sido adoptada por Alfonso Basterra y Rosario Porto en Santiago de Compostela. Assumpta iría junto a su madre a casa de Alfonso Basterra, el padre, a comer y después se dirigiría a casa de la madre para hacer unos deberes. El camino lo haría sola, pero en plena ciudad, pero nunca más se la volvió a ver con vida. ¿Queréis saber más? Pues acompañadme a desentrañar lo macabro de este caso. Pero antes de empezar, como siempre, no olvides suscribirte, dejar tu like, que siempre ayuda mucho, y comentar qué casos quieres que traiga al canal o qué tipo de vídeos quieres ver. Y si además quieres apoyar el contenido que traigo aquí o en TikTok, tenéis mi perfil en Ko-fi, donde además traigo contenido exclusivo como el podcast de terror. Dicho esto, vayamos a conocer el caso Assumpta. Assumpta era una niña de 12 años en el momento de los hechos. La pequeña fue adoptada por Alfonso Basterra y Rosario Porto. La llegada de Assumpta fue todo un acontecimiento en Santiago de Compostela, ya que era la primera niña china adoptada en la ciudad. Alfonso y Rosario parecían el matrimonio perfecto. Sin embargo, el día en el que desapareció Assumpta llevaban ya 8 meses separados. Assumpta, por tanto, vivía entre el piso de Alfonso y Rosario, en Santiago de Compostela. Alfonso era periodista y en 2013 se marcharía a Santiago de Compostela posterior al divorcio, quedando por tanto la hija Assumpta viviendo con Rosario Porto. Alfonso se pasaría un tiempo fuera y finalmente volvería a Santiago. Sería entonces cuando intentaría retomar la relación con su exmujer y poco antes del día de los hechos alquilaría un piso situado en el número 8 de la calle de República Argentina, situado próximo al de Rosario y Assumpta. Esto facilitaría mucho a la niña las visitas entre ambos padres. El 21 de septiembre de 2013, Assumpta se reuniría junto a su madre en casa del padre para una comida familiar. Después de acabar de comer, Assumpta decidió irse a casa de la madre ya que tenía que hacer unos deberes del colegio. Iría sola ya que la madre se quedó unos minutos en casa de Alfonso para posteriormente dirigirse a su piso y ver que Assumpta no estaba y desapareció sin dejar rastro. Después de esto, la madre iría a interponer la denuncia por desaparición de la niña y junto a la Guardia Civil y Alfonso Basterra, su ex marido, fueron a un chalet situado en la localidad de Teo, propiedad de la familia de Rosario, con la finalidad de buscar algún indicio o incluso encontrar a la niña allí. Desgraciadamente no encontrarían rastro de la niña, pero sí una actitud extraña de la madre junto a una papelera con objetos bastante curiosos. Finalmente, el 23 de septiembre de 2013, escasos 2 días después de la desaparición de Assumpta, se encuentra en la vía forestal de Feros, cercana al chalet de la localidad de Teo, un cuerpo de una pequeña asiática, el cuerpo de Assumpta Basterra. Las últimas horas de Assumpta. Número 8 de la calle República Argentina, casa de Alfonso. Detrás de esas ventanas, Assumpta tomaría la que sería su última comida. 21 de septiembre de 2013. Se realizaría una comida familiar, como hemos dicho anteriormente, en el piso de Alfonso. En ella estaría Assumpta, Alfonso y Rosario. Assumpta se encuentra viendo tranquilamente la televisión mientras su padre, Alfonso Basterra, prepara la comida. 14:45 del mediodía. Rosario Porto llega a la casa de su exmarido y trae unos huevos, ingrediente fundamental que necesitaba la crema de champiñones que estaba preparando Alfonso. Sin embargo, este plato tendría un ingrediente especial, y es que se le añadirían 27 orfidales. Estos serían machacados para posteriormente diluirlos con la comida que ingeriría Assumpta.
Como es obvio, Asunta no sabía nada de ello y mientras veía la televisión, los padres estaban preparando la fatal mezcla. Después de comer, Asunta saldría del piso de su padre para dirigirse al de su madre, con la finalidad, como hemos dicho, de hacer los deberes del colegio. Se sabe que hizo este trayecto mismo gracias a las cámaras de seguridad de un banco situado en el trayecto que hacía Asunta desde la casa de Alfonso hasta la de su madre, Rosario Porto. A pesar de esto, Rosario permanece en la casa de Alfonso y, según relatan, se supone que es para quedarse a fumar, ya que no le gustaba hacerlo delante de la niña. Gracias a las cámaras de seguridad, sabemos que después de fumar el supuesto cigarro, se dispone Rosario a buscar su coche aparcado en un garaje cercano. Y en algún punto entre ese garaje y la casa de Rosario, la propia Rosario recogería a Asunta para supuestamente irse juntas al chalet en la localidad de Teo. Pero ¿dónde estaba Alfonso? Y es que, según declara él no salió en todo el día de la casa, y es que se quedó cocinando más platos para la noche, incluso leyendo un libro, y no salió. El problema vendría cuando intentaron confirmar esta coartada, pero se vio que tenía el teléfono apagado durante todo el día. Por tanto, su coartada no se podía confirmar y era su palabra contra la de cualquiera que pudiera decir lo contrario. A esto se le sumaría el testimonio de una de las compañeras de clase de Asunta, la cual afirmó ver ese mismo día a la niña con el padre en un semáforo cercano de la vía entre el garaje, la casa de Alfonso y la casa de Rosario. Y es que a pesar de no haber ninguna cámara de vigilancia que captara ese momento en el que Alfonso se encontraba con Asunta y poder así contrastar el testimonio de la chica, el jurado lo tomó como válido y legítimo y por tanto situarían a Alfonso en el chalet de Teo junto a Rosario y Asunta. Los tres situados en el chalet de Teo, la sentencia recogió la siguiente hipótesis de lo que pudo ocurrir ese día en el chalet. Y es que, según esta sentencia, Alfonso Basterra y Rosario Porto llevarían a Asunta al chalet de la localidad de Teo entre las 18:33 y las 20 horas de la noche. La asfixiarían mediante la compresión de un objeto blando sobre su boca y nariz. En un momento próximo a la muerte, la atarían de brazos y tobillos con unas cuerdas plásticas de color naranja. Posteriormente, el tribunal indicaría que no hay ninguna prueba sólida para situar a Alfonso en el lugar del crimen, por tanto lo descartan de esa hipótesis finalmente. Pasemos a analizar un poco el día en el que se halla el cuerpo de la pequeña Asunta, ya que hay bastantes cosas que no encajan, que no cuadran, que son bastante extrañas, y cosas que hicieron y que no hicieron, así que vamos a ver un poquito qué pasó el día en que levantaron el cuerpo de Asunta. 22 de septiembre de 2013, 1:30 de la madrugada. En esta pista forestal de Feros, cerca del chalet de la madre, aparece el cuerpo sin vida de Asunta Basterra. El cuerpo de la pequeña se encontraba boca abajo, en decúbito supino y con la camiseta semi-levantada. Presenta el brazo izquierdo flexionado con la mano sobre la zona del hombro, pero se teoriza que el cuerpo inicialmente estuviera boca abajo y que quienes la encontraron lo movieran para ver qué le pasaba y si estaba bien. Sería lo más lógico que cualquiera pudiera hacer si encuentra a alguien en esas condiciones y no se le ve bien que puede tener. A pesar de ello, este acto puede eliminar posibles pruebas cruciales en la investigación y generar una confusión en el caso. Pero en el lugar del hallazgo, aparte del cuerpo de la pequeña Asunta, también se encontrarían unas finas cuerdas de plástico naranja. Después de investigar, presumieron que el lugar del hallazgo no fue el del crimen, es decir, Asunta no murió en la ruta forestal. Pero según los investigadores no se halló una prueba contundente de esto, por tanto cualquier hipótesis será válida. Y una de las primeras hipótesis que salió a la luz era el posible móvil de abuso sexual. Hipótesis fundamentada en el cuerpo de la pequeña que se encontró sobre todo con la camiseta semi-levantada en una forma no muy natural. Pero vayamos ahora a la autopsia del cuerpo, ya que se descubrieron cosas bastante perturbadoras ocurridas incluso antes del día de autos. Muerte por asfixia. Esa es la principal causa del fallecimiento de la pequeña. Aparte de esto, se encontró un conjunto de pequeñas lesiones repartidas tanto en la zona delantera como en la trasera, así como unas manchas en la ropa, pintas en los dedos y en el rostro también. Una concentración de lorazepam en contenido gástrico, lo cual afirmaba que la ingesta
había sido reciente y no había sido absorbida del todo en el organismo. Por otro lado, se registraron estos niveles altos de lorazepam en sangre, equivalentes a 27 pastillas de orfidales. Y es que al saber la cantidad aproximada de pastillas que había ingerido Asunta, es evidente que alguien tendría que haberlas escondido para que la pequeña las ingiriera. Por tanto, se teorizó en que tendrían que haberlas machacado y diluido en alguna sustancia pastosa, semilíquida, ya que una persona de normal, tengas 12 años o no, no se tomaría 27 pastillas de forma voluntaria si se las das en mano. Gracias al cálculo y las horas del contenido gástrico se pudo calcular que la ingesta de este alimento se habría producido en la comida del mediodía. ¿Pero qué efecto tienen esas pastillas o una intoxicación por ese tipo de pastillas en una niña de 12 años? Pues bien, el orfidal se utiliza básicamente para sedar a las personas, produciendo una somnolencia notoria, una relajación y descanso, pero, en caso de intoxicación, puede dar una depresión respiratoria y, en el peor de los casos, una parálisis respiratoria, pero en muy raras ocasiones puede causar la muerte. Por tanto, tal y como afirma el fiscal del caso, sería prácticamente imposible que 27 pastillas acabara con la vida incluso de una niña de 12 años. Eso sí, te dejaría en un estado como robótico, con el cual estás semiconsciente y pueden hacer contigo lo que quieran y tú no oponer resistencia. Pero aquí viene otro hallazgo un poco perturbador, ya que en los análisis capilares se encontraron restos de esta misma sustancia. Por tanto, Asunta había consumido esta misma sustancia un mes antes. En cuanto a las manchas del rostro, fueron causadas por un edema de pulmón, es decir, cuando los pulmones se encuentran encharcados y al salir el líquido lo hace por la boca, impregnando tanto la parte del hombro como la del pecho y sobre el lado izquierdo básicamente. Pero es que después de esto, además, el 9 de octubre encontrarían restos de semen en la camiseta de Asunta. Finalmente, en diciembre, se consigue dar con el hombre responsable de haber dejado esa muestra de semen en la ropa de Asunta y resulta ser un hombre de nacionalidad colombiana con residencia en Madrid, el cual niega rotundamente haber estado en la ciudad el día de autos. Y es que desde que se encontró el cuerpo, los padres tenían claro quiénes eran los principales sospechosos del asesinato. Los padres. El caso parecía claro, pero se fue alargando en el tiempo ya que había muchísimos elementos que no acababan de encajar ni de entenderse. Así que para entender un poquito más, vayamos a una cronología del caso posterior al hallazgo del cadáver. 24 de septiembre, días después del hallazgo, la madre Rosario es detenida imputada por el delito de homicidio debido a las incongruencias y ambigüedades de su testimonio, así como las versiones contradictorias en sus declaraciones. 25 de septiembre, arresto del padre imputado por lo mismo que Rosario. 27 de septiembre, decretan prisión para ambos padres. 4 de octubre, primeros resultados de la autopsia de Asunta, detalles que veremos y analizaremos después. Rosario, por su parte, en aquel entonces, al ser abogada, asume su propia defensa y el Colegio de Abogados autoriza a que se defienda por ella misma. El 8 de enero, el juez denuncia unos audios grabados de una conversación mantenida por los padres mientras estos se encontraban en el calabozo y se podían escuchar frases como estas: «Tú y tus jueguecitos, ¿o te ha dado tiempo a deshacerte de eso?», a lo que Basterra exclama: «Calla, que a lo mejor nos están escuchando». El 2 de abril el juez retiraría los cargos a este tercer imputado, el hombre de origen colombiano, afirmando que hubo contaminación en el laboratorio el día del análisis de la prueba. 4 de julio. Sale a la luz que el padre de Asunta almacenaba en su ordenador material erótico y pornográfico de mujeres asiáticas, así como unas fotos extrañas en posiciones un tanto raras de Asunta Basterra, su propia hija. El 19 de junio el juzgado pone fin a la instrucción del caso. Para el 25, la Fiscalía pedir 18 años de prisión para ambos padres, mientras que la acusación popular pide 20. Pero mientras los padres estaban en prisión, el 21 de septiembre, al cumplir justamente un año de la muerte de Asunta, se filtra y publica en prensa un recuerdo con una esquela hecha por Rosario, la madre, donde se puede leer: «Te querré siempre, mamá». El 30 de septiembre sería retirado el presidente del jurado por contacto directo con la causa. Además, el 12 de octubre se declararía nula la grabación de la conversación entre los padres en el calabozo.
¿Por qué? 2 de diciembre. La madre aporta una segunda autopsia que cuestiona la oficial e incluso la fecha de su muerte, fijada el día 21 de septiembre entre las 19 y 20 horas. El 29 de septiembre finalmente arranca el juicio oficial por Asunta. En la declaración, Rosario, la madre, se declara inocente diciendo que la niña había tenido unos padres ejemplares, pero relata que sí hubo algún episodio violento, pero únicamente entre ella y su exmarido, pero jamás con la niña. Poco después, Rosario Porto es sometida a un análisis psiquiátrico, el cual revela que ésta tenía deseos de morir en 2009, pero la doctora aseguró que Rosario en sí era un peligro para ella misma, pero no para otros. A pesar de que la defensa de los padres afirma que no hay pruebas contra ellos de forma contundente, el jurado popular juzga a ambos de forma unánime, incidiendo especialmente en la culpabilidad del padre, con el que incluso había menos pruebas firmes comparadas con la de la madre. Finalmente, el 12 de noviembre se sentencia a ambos padres a 18 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco. Y desde entonces ha habido muchas apelaciones por parte de ambos padres argumentando que no hay pruebas sólidas para inculparles, pero todas ellas han sido desestimadas. Pero como veis, sigue habiendo muchísimas cosas que no están resueltas del todo y otras que no acaban de encajar ni se entienden. Así que vamos a pasar ahora al análisis y a las incongruencias del caso. Así que para empezar vamos a analizar a cada uno de los padres y la relación que tenían entre sí porque era todo un poco turbio. Alfonso era un periodista bilbaíno que llegó a Santiago de Compostela para hacer prácticas y acabar trabajando en la redacción del Correo Gallego, durante aproximadamente 2 años. Su compañero José Antonio Pérez, actual subdirector del periódico, afirma que Alfonso era un joven muy social por aquella época. Siempre se apuntaba a tomar algo con los compañeros, pero este cambiaría radicalmente en el momento de conocer a Rosario Porto. Es que, según afirma el compañero, pasaría de salir con ellos después del trabajo a tomar algo a salir única y exclusivamente con Rosario Porto. Le diréis, bueno, es normal. Lo que viene es algo bastante extraño y es que dice que alguna vez que salió con ellos milagrosamente, recibía rápidamente un mensaje de Rosario al cual acudía sin mediar palabra y sin perder tiempo. José Antonio afirma que se volvió muy dependiente hacia Rosario. Y es que los seguidores del caso después de esto afirmaban que Alfonso estaba sometido por Rosario, pero el mismo compañero afirma que no cree que fuera del todo así. Por otro lado, este mismo menciona que Rosario Porto era, y cito textualmente, la típica niña bien de una ciudad de provincias muy dependiente de su familia, altiva y orgullosa. Pero vayamos ahora con el perfil de Rosario Porto, la madre de Asunta. Rosario había nacido para ser una auténtica triunfadora, y es que pertenecía a la clase alta compostelana, hija de un prestigioso abogado y una catedrática en historia. Rosario ejerció como abogada, llegando incluso a ser cónsul de Francia en Santiago. En su ciudad, por tanto, todos la conocían, pero más allá de sus logros profesionales, quizá el mejor relato de Rosario y descripción lo hizo su propia hija en un inquietante poema. Mi madre es avariciosa, pero no preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal, come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar. Como veis, un poema bastante inquietante, sobre todo si viene de tu propia hija. Pero bueno, sigamos con el análisis de Rosario Porto y para ello necesitamos entender un poquito qué pasó con sus padres y cómo esto les cambió la vida. Los padres de Rosario morirían los dos en un periodo de 9 meses. Por tanto, Alfonso y Rosario quedarían al mando de un gran patrimonio que gestionar, llevándoles a vivir un estilo de vida al que no estaban acostumbrados. Y ahí empezarían los problemas, haciendo mella en su relación y provocando el posterior divorcio. Y es que se asegura que en una de las actividades posteriores que realizaba Rosario después de esta nueva vida, conoció a una persona que llevaba un negocio con ella o se involucró y acabó teniendo un affair, lo cual la cambió muchísimo e incluso hizo que Alfonso cambiara también. A raíz de esto, José Antonio, el compañero, afirma que el comportamiento de Alfonso cambiaría radicalmente otra vez, pasando de ser una persona tranquila a volverse violento.
Como he mencionado anteriormente, los padres de Asunta se divorciaron apenas 8 meses antes de los hechos. Pero ¿cómo afectó esta ruptura y separación a la pequeña Asunta? Es que José Antonio, el compañero, recuerda la relación tan estrecha y bonita que tenía Alfonso con su hija, y recuerda que aparentemente era el padre modelo, siempre iba él a recogerla, siempre se le veía a él con la niña en el parque jugando y yendo de un sitio para otro, y con una actitud muy fraternal y de amor. Y es que esto pasaba sobre todo porque, como hemos dicho, el compañero sentimental nuevo de Rosario tenía negocios en Marruecos y ella sabía hablar muy bien francés. Por tanto, este sujeto necesitaba que ella, aparte de ir por el afer, fuera como traductora. Por tanto, Rosario necesitaba que se quedara alguien casi 24 horas durante varias semanas con la pequeña Asunta. El padre no es que se desviviera por la hija, porque si tú ves esa situación, que tu mujer tiene un afer y encima tú tienes que quedarte con ella sin rechistar, creo que había un trasfondo más monetario detrás de esto, y es que quizá el padre lo hacía de buen gusto porque puede que tuviera una remuneración de esta herencia que hemos mencionado anteriormente y quería beneficiarse de alguna forma. Como veis, es una relación un poco turbia y los comportamientos de ambos son un poco extraños y por eso no acaba de encajar. Pero vayamos ahora al día de los hechos y a las incongruencias que hubo desde el minuto en que Asunta salió de la casa de su padre Alfonso para dirigirse a la de su madre. Y es que, como hemos dicho, Asunta saldría sola por la calle desde la casa de Alfonso hasta la de Rosario después de haber ingerido 27 orfidales. Y esto sorprende por 2 motivos en especial. 1. ¿Cómo es posible que una niña de apenas 12 años con 27 orfidales en el cuerpo sea capaz de mantenerse en pie y además de caminar ese trayecto, aunque no fueran kilómetros, sin tambalearse ni caerse ni estar desmayada? Parecía normal, como se ve en el vídeo. Por otro lado, ¿cómo es posible que los padres, sabiendo que tiene la niña 27 orfidales y van a hacer lo que tengan que hacer, cómo la dejan salir sola? Los podrían haber descubierto. Y diréis, bueno, podría no haberle hecho efecto la medicación, pero es que la medicación suele actuar alrededor de media hora. ¿Salió antes de ese lapso de tiempo Asunta a la calle? Son cosas que nadie se explica, la verdad. Es que la investigación apunta a que los padres solían darle orfidales a la niña, incluso iba casi dormida a clase normalmente. La cosa es, dudo que por mucha resistencia a un medicamento que tengas, con 27 pastillas puedas ir lúcida por la calle andando sin ningún problema. Y es que la misma profesora de música reveló al juzgado que la niña le comentó que sus padres le estaban engañando y que su madre le había dado unos polvos blancos que la mantuvieron dormida durante días. Y como es obvio, después de esto, el juzgado llamó a declarar a esa profesora de música y dijo lo siguiente. No recuerdo, pero sí, probablemente al día siguiente, o no recuerdo exactamente, pero sé que el día que entré en clase, que ocurrió esto, claro, yo le dije directamente, entonces, ¿estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Y entonces, bueno, me quedé un poco sorprendida porque, tanto por el tono, que no era habitual en ella y que nunca me contaba nada, pues decirme esto me quedé un poco sorprendida. ¿Tuviste alergia? Dice, no, yo llevo, no sé qué me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie quiere decir lo que pasa. Y yo le dije, bueno, Asunta, yo alguna vez también tuve alergia y si tomas antihistamínicos, pues a veces te puedes sentir un poco mal, no pasa nada. No, yo no tengo alergia, a mí nadie me quiere decir lo que pasa, pero yo no tengo alergia. Nada más empezar, como no había podido estudiar porque había estado durmiendo no sé cuántas horas, me dijo que llevaba durmiendo como un día y medio o algo así seguido, pues entonces le puse un ejercicio que ya habíamos hecho antes. Y empecé a ver que la niña me empezaba a fallar en notas. Y eso era, bueno, nunca le había pasado a Asunta en clase, porque para empezar siempre hacía todo bien a la primera, aunque fuera un ejercicio nuevo, y segundo que era un ejercicio que ya habíamos visto, muy fácil, de mecánica para calentar, con cosas muy básicas, y la niña empezaba a fallar, y me pareció extraño. Por tanto, la profesora de Asunta ya iba avisando antes de la muerte de la pequeña que algo no funcionaba, no estaba yendo bien y el comportamiento de la niña no era algo normal.
Los padres fueron incapaces de darle una explicación al comportamiento de Asunta. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, creo recordar que había dormido con Alfonso ese día, y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que, bueno, que la niña estaba un poco mareada y por algún motivo habíamos quedado en que la fuese a recoger yo. Y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Me vino preocupada y me dijo, mira, la dejó Alfonso por la mañana, me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así, pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada, y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana, y yo cuando la vi le dije, pues me debisteis haber llamado, porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor, pero la verdad es que en esa mañana estuvo bastante mareada la niña, creo que el día anterior por la noche presentaba unas décimas de fiebre, y el miércoles por la mañana seguía pachuchilla, y entonces le hice una carta de excusa. Y me dijo, ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal, porque es que ¿qué van a pensar? El tercer día de clase, ya pierdo clase, y estas cosas que haces por los críos. ¿Verdad? En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos. No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa, había que convencerla incluso. Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre. Pero es que simplemente ponerle unas gotas era complicado, quiero decir. ¿La niña ponía pegas a la hora de tomarse alguna pastilla, algún medicamento? Sí, era siempre muy reacia a tomarse medicamentos, sí, como casi todos los niños. ¿Y había que explicarle qué era y para qué? Sí, absolutamente. Si no, no se lo tomaba. No. ¿Tiene usted alguna explicación para la diferencia que hay entre algún Orfidal suelto y estos 125 comprimidos de... Sin saber si eran 25, 50 u 82. No, yo no le di a ellos. ¿Quién se lo dio? Entiendo que se lo dio Rosario porque ella me consultó y sobre todo porque yo no tenía aéreos en casa. Pero finalmente en el juicio se demostró que los padres llevaban meses dándole tranquilizantes a su hija. ¿Acaso estaban ensayando cómo matarla? Y es que según el juez instructor dice que esto es muy probable, ya que si una niña o alguien tiene una alergia, se le dan antihistamínicos pero de forma puntual, cosa que esto no es el caso. Otra cosa, ¿qué pasó con el hombre de nacionalidad colombiana? O sea, dijo que no había estado en la ciudad en aquella época y ya está. ¿Hubo una contaminación en el laboratorio casualmente y ya está? Pues ¿por qué no se vuelve a analizar la muestra? Porque normalmente cuando se recogen muestras se toman más de una para poder realizar nuevos análisis a posteriori. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No lo entiendo. Y pasamos ahora con el tema de chalet en la localidad de Teo, porque aquí hay telita. Y es que hay varias cámaras que registraron el trayecto del coche de Rosario hasta el chalet de Teo, saliendo ella y su coche en vídeo. Pues bien, la primera cámara es de una gasolinera registrando el coche de Rosario saliendo a las 6:30 de la tarde en dirección a Teo. Y se puede llegar a observar, si nos fijamos bien, que en el asiento del copiloto hay una persona menuda, y se presume por tanto que es Asunta. Esto tiraría por tierra la declaración que dio Rosario en el juicio respecto a que dejó a Asunta haciendo los deberes en casa. Y la casa que estamos viendo es el chalet de Rosario, como veis, un edificio grande y aislado, sin gente. Parece el escenario perfecto para cometer un crimen. No se sabe mucho sobre este escenario ya que ningún vecino la vio, como es evidente, porque no se puede ver, está todo muy aislado. Pero sí se tiene la hora exacta de la llegada de Rosario Porto al chalet, ya que se registró la hora de la desactivación de la alarma. Pero al salir del chalet sí tenemos el testigo de uno de los vecinos que afirmó ver a Rosario Porto saliendo sola, sin Asunta, del chalet de Teo y con una actitud muy nerviosa, como que tuviera prisa.
El vecino testificó que vio a Rosario, la vio nerviosa, y ésta le dijo que tenía prisa y tenía que reunirse rápidamente con Asunta, que estaba anocheciendo. Por tanto, se teoriza que para aquel entonces y durante esa conversación, la niña ya estaba sin vida en el maletero del coche de Rosario Porto. Es en este mismo momento cuando Rosario, al llegar a Santiago, interpone la denuncia por desaparición y regresa nuevamente al chalet junto a la Guardia Civil y a su exmarido Alfonso Basterra para buscar a la niña. Pero al llegar la actitud de Rosario se vuelve muy sospechosa y nada más llegar pide ir por favor al baño, cosa que evidentemente un agente fue a seguirla y la descubrió intentando deshacerse de algo que había en la papelera. Este agente la sigue, la pilla manipulando una papelera intentando eliminar ciertas pruebas. En la basura se encontraría, como vemos en la foto, unas cuerdas finas de color naranja, cuerdas idénticas a las que se encontraron cerca del cadáver de Asunta. Finalmente se determina que estas cuerdas fueron utilizadas para transportar el cadáver de la pequeña. Aquí llegamos a uno de los puntos más controversiales del caso, que son las cuerdas, ya que fue prueba fundamental para inculpar a ambos padres, pero a pesar de ello no se llegó nunca a encontrar ADN de Asunta en ellas. ¿Cómo es posible? Forenses aficionados al caso realizaron un estudio para poder comprobar si realmente era posible no dejar marcas de ADN en caso de que te ataran las muñecas. Hicieron esta prueba con un sujeto y le dijeron que moviera un poco las manos para ver si era posible que con un mínimo movimiento tuviera ciertas marcas, y así fue. Por tanto, aparte de tener unas evidentes marcas finas en las muñecas, se procedió al análisis y dio como resultado positivo a pesar de que hubiera poquita movilidad en las manos, cosa que en el caso de Asunta salió totalmente negativo. ¿Sirvieron las cuerdas realmente para atar a la niña como recoge la sentencia? Hay teorías que afirman lo siguiente. Es que en la sentencia se recogió que la niña había sido atada por las muñecas, pero no se encontró ninguna marca de ese tipo de cuerda, o bueno, no había ninguna marca, y menos una marca finita, que la cuerda era así, o sea, eso se tiene que ver y se marca más fácilmente porque hay una superficie menor, y no había ninguna marca. Otra cosa se encontraron unas pequeñas heridas que se produjeron en la fase casi final de la niña, pero cuando aún estaba viva. Se llaman heridas perimortem. Son unas pequeñas heridas que se encontraron por todo el cuerpo de Asunta y se presume que esto, si la niña hubiera estado atada, implicaría que se transportaba mejor y por tanto estas heridas no tendrían que haber salido. Estas heridas son señal de que el cuerpo no estaba atado y costaba mucho de transportar y se iba dando con lo que se encontraba. Y diréis, bueno, no se encontraron marcas de rozaduras ni el ADN porque estaba atada por encima de la ropa. Y esto es lo que recoge el informe oficial. Pero, ¿por qué estaba atada si estaba inconsciente? No tenía necesidad, no iba a escapar. El juez instructor apunta a dos posibles motivos de ello. El primer motivo es que en el momento de la asfixia se van a producir convulsiones por falta de aire hasta la muerte, y si no atas el cuerpo, resulta más complicado llevar a cabo dicha acción. En segundo lugar, un cadáver si no está atado es muy difícil de mover, afirma el juez instructor. Y es que aquí viene otra incongruencia del caso, y es que hemos dicho que Asunta no tenía marcas de ligaduras, pero el juez instructor afirma que vio las marcas de las muñecas de Asunta en pleno juicio, pero en vez de tener heridas de rozadura eran como morados. Y él dice que claro, que costaba de ver, pero bueno, yo creo que es más fácil ver un moratón así que una herida de rozadura fina a nivel del tamaño de esa cuerda. Pero bueno. ¿Y cómo vas a tener un morado por esa cuerda? No puede ser. Si es ese tipo de cuerda tan fina y de plástico, lo más normal, más que tener un morado, es la rozadura de lo fina que es, incluso que queme y corte. Cada uno con su cuento. Es que forenses externos al caso que analizaron estas marcas afirman que incluso esa marca de moretón que tenía la niña en el brazo era más semejante a un reloj de muñeca que a una cuerda tan fina. O sea, era más lógico que por la posición en que se encontró Asunta, que quedó boca abajo, que por la presión y al llevar un reloj se quedará como una especie de moretón. Es lo más lógico, no que fuera una cuerda y menos de ese tamaño, es que no encaja, no era una cuerda así, no, era súper fina. Bueno, y es que se suma un total de 15 lesiones superficiales y ninguna encaja con la cuerda. Por tanto, ¿qué hacía esa cuerda en el escenario del crimen? No se entiende. Y es que quizá en un momento de estrés entre el asesinato y el transporte del cuerpo, con ese estrés se le pegaría en la ropa alguno o en los zapatos
y quedaría allí al dejar el cuerpo. Y no tenía nada que ver, simplemente estaba por la casa y con los nervios pues se le enganchó en la ropa de alguno y la dejaron allí por error. Es que es cierto que si se ata por encima de la ropa es obvio que no quede casi ADN, pero dejaría mínimo una marca, y más siendo una cuerda tan fina, dejaría una rozadura aunque sea encima de la ropa. En cuanto al día del levantamiento del cadáver y el levantamiento en sí, hay varias cosas que no encajan. No se tomó la temperatura del cadáver, hecho fundamental que debe hacerse en el peritaje forense del lugar del hallazgo, sobre todo para determinar cuánto lleva aproximadamente un cuerpo que no está en descomposición, sin vida. Y esto se presume que no se hizo debido a la primera hipótesis, que fue la del abuso sexual, y es que en estos casos se recomienda no tomar la temperatura, ya que este tipo de temperatura se recoge vía genital por detrás. Por tanto, se recomienda en estos casos, sobre todo para recoger pruebas, que no se manipule de ninguna forma el área genital ni colindante a esa zona. Otra cosa, no se hizo una exploración del cadáver in situ, es decir, no se exploró el cuerpo en el lugar del hallazgo, cosa fundamental para no perder ningún tipo de prueba en el traslado hacia la morgue. O sea, creo que es lo más básico que hacen, por lo menos mirar un poco con guantes, con lo que sea, intentando tocar lo mínimo, pero mirando un poco por encima para no arriesgarte a, una vez recogido y levantado el cadáver, por mucho que lo ates, que lo cubras, puedas perder alguna prueba. Pero esto, según el fiscal, fue debido a que se encontraba en pleno bosque y al desnudar el cadáver para explorar más detenidamente, lo podían contaminar, procediendo a embolsar todo el cuerpo por partes de tal forma que no se contaminara ni perdiera nada en el traslado. Igual pienso que un poco de reconocimiento sin tener que quitar la ropa por completo se podía haber hecho, pero bueno, yo no soy forense, no soy perito de nada. Y lo que me parece a mí más fuerte de todo, sobre todo en un caso con estas características, se incineró el cuerpo apenas 3 días después de realizar la autopsia. O sea que un hecho bastante precipitado, ya que si sale algún testimonio nuevo o alguna nueva hipótesis, tú necesitas volver al cadáver para extraer una nueva muestra o una que se te haya pasado por alto y que gracias a ese testimonio o nuevo hecho tengas que buscar ahí donde antes quizá no habías buscado. ¿Cómo incineras el cuerpo? Es más, ¿cuántos casos ha habido de exhumación de cadáveres después de casi 10 años incluso? Porque han habido nuevas pruebas después de años y han necesitado recoger nuevas muestras o muestras que no habían recogido antes. Yo qué sé. Y es que según el fiscal afirma que esto ocurrió ya que habló con los técnicos que realizaron la autopsia y estos afirmaron que habían recogido pruebas y muestras suficientes para hacer muchísimos análisis más en caso de ser requerido. Yo repito, y si hay una zona que no has contemplado y no lo has hecho y justo sale una muestra que necesitas en el tobillo derecho a la altura 25 del pie, que ahí también has recogido, bueno. Y es que además habían pruebas aún o resultados de la autopsia que no habían salido y quizá el resultado ese que aún no había salido arrojaba una nueva prueba que te llevara a analizar otra cosa, otro índice, otra baremo del cuerpo que tú no habías llegado a analizar. Y es que las pruebas suelen recogerse en pequeños trocitos del cuerpo y forenses ajenos al caso que lo han estudiado dicen que una prueba te puede dar un resultado negativo, pero volviendo al cuerpo y extrayendo de una zona a unos centímetros más a la derecha, izquierda, arriba o abajo, te puede dar un resultado positivo. Entonces ni ellos entendían por qué habían hecho esto. Por tanto, si una muestra te daba negativo, puedes volver al cuerpo y extraer otra muestra de la zona anexa a la anterior y darte positivo. Entonces dijeron que esto fue un error brutal. Bueno, lo dijeron los expertos de la materia, externos al caso, pero estudiosos de ello, o sea, forenses. Y es que estos mismos forenses afirman que esto fue una reacción muy extraña y que si se hubiera dejado el cuerpo simplemente enterrado, podría incluso haber arrojado pruebas a día de hoy. No lo digo yo. Pero pasemos a otra incongruencia, otra incógnita del caso, y es que ni siquiera aparece reflejada en la sentencia. ¿Quién manipuló el cuerpo? ¿Quién lo llevó hasta Feros? No se sabe, no aparece, y es que ni la duda aparece en la sentencia. ¿Por qué? Es que no entiendo nada. Y es que se presume que evidentemente fue trasladado en un coche y seguramente, una vez llegado a la pista forestal, el cuerpo sería arrastrado hasta el lugar del hallazgo. Y los expertos afirman que esta acción podría haberla llevado a cabo una única persona.
no como afirmaban en juzgados al principio, que necesitaban sí o sí a dos para ese tipo de manipulación. Y es que según los indicios apunta a que podría haber sido sobre todo la madre la que realizó este traslado del cuerpo, ya que Asunta tenía unas pequeñas marcas en los tobillos que coincidían con unos golpes al bajar un cuerpo del coche, ¿no? Que se podía haber dado ahí justo, y esto lo más probable es que lo hiciera la madre, ya que tenía menos fuerza para cogerla y produjo esos golpes. Precisamente esto también se sabe porque al tener la camiseta levantada, probablemente sería porque la madre la había cogido por los hombros, cosa que levantaría la camiseta, y al arrastrar hacia atrás desde esa posición, Asunta tendría esos golpes en los tobillos y esas rozaduras en la zona donde se encontraron. Y es que hay otra cosa que no encaja, pero si aceptamos la teoría de que fue la madre la que hizo el traslado, podía argumentarse así. Y es por qué dejar un cuerpo de forma tan visible. No te molestas en enterrarlo ni en llevarlo a lo profundo del bosque. Estaba en una vía forestal a escasos metros de la vía en sí, de la carretera. O sea, se veía perfectamente. ¿Cómo es posible? Y es que si tú cometes un crimen, lo más lógico es que quieras deshacerte del cadáver y que si lo encuentren lo más tarde posible. Lo entierras, lo escondes como puedes, pero no lo dejarías tirado en una vía forestal tan cerca al paso de la gente. Entonces esto se dice que seguramente en la madre, si aceptamos la teoría de la madre, le quedó un ápice de amor maternal y la dejó como un poco adrede en esa posición para que fuera encontrada y su hija no cayera en el olvido, que a pesar de intentar negarlo todo, que por lo menos la niña tuviera un descanso digno. Eso se dice que puede pasar, hay casos que si hay una vinculación estrecha entre víctima y victimario, a veces como que cuidan el cadáver, lo llegan a limpiar, lo dejan para que lo puedan encontrar, no sé, cosas de la mente de estas personas que yo no entiendo, pero hay estudios ahí que lo afirman. Pero sigamos con las cosas turbias del caso. Y es que cada persona es un mundo y asume las cosas de manera diferente, y sobre todo un tema tan delicado como es la muerte, ¿no? Cada uno reacciona de una forma diferente. Pero ¿cómo se suele o se debe reaccionar ante la muerte de un hijo? Y es que a Alfonso Basterra, tal cual comunicaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Asunta en una vía forestal en una cuneta, lo primero que hizo Alfonso Basterra fue llamar al Correo Gallego donde había trabajado y contestaría al teléfono su compañero José Antonio. Alfonso le diría que había estado viendo los periódicos y la noticia, a lo que el compañero angustiado le dijo que qué hacía viendo esas cosas, que no era el momento, que le podría hacer más daño, a lo que Alfonso le cortaría para decirle lo siguiente: no, es que llamaba para que no publicaras nada. Y es que en cierta parte es normal que una familia de un crimen así no quiera que el gran público sepa detalles escabrosos del caso o incluso que se vean imágenes de su familiar fallecido. Pero en un caso de tal magnitud donde no se sabe qué ha ocurrido, donde necesitan saber qué ha pasado, quién ha hecho eso, por qué, dónde y encontrar al culpable, normalmente la gente en estos casos, los familiares, por muy dolidos que estén, lo que van a buscar es a la prensa, sobre todo para generar presión mediática y que la policía actúe lo más rápido posible para llegar al qué, a la cuestión, al por qué, a quién y encontrar sobre todo al culpable y que se haga justicia lo antes posible. Un poco sospechoso era. Poco era. Otra cosa peculiar es que normalmente se tiene derecho a 2 declaraciones ante el tribunal, cosa que Alfonso hizo es renunciar a una de ellas. ¿Por qué lo haría? Y es que esto es algo común entre culpables, y es que van una vez a declarar ante el tribunal, esto lo dejan en manos de la defensa y de la acusación, donde mediante las pruebas pues ya decidirán el resultado final. Pero en una persona que realmente es inocente, y más que te están acusando del asesinato de tu hija, ¿vas a renunciar a una segunda declaración ante el tribunal si puedes, para defender a muerte tu inocencia, demostrar que tú no has matado a tu propia hija? Son cosas que no entiendo. Pero diréis, bueno, estaba afligido, no sé qué, no quería ir más, no quería revivir más la situación, estaba cansado, dolido. Pues el mismo juez instructor afirmó que en sí Alfonso Basterra nunca había tenido una actitud del todo colaborativa. Nuevamente lo mismo, tú quieres encontrar, lo único que quieres hacer es encontrar al culpable de la muerte de tu hija. ¿Cómo no vas a colaborar con las autoridades a no ser que seas culpable? Bueno. Y una de las cosas que más intriga a día de hoy es el motivo en sí, ¿no? El móvil. ¿Por qué le hicieron eso a Asunta? ¿Por qué, si fueron ellos, que es lo más probable, por qué
mataron a su propia hija y por qué los dos estaban de acuerdo, qué pasó. Y es que es una incógnita que sigue a día de hoy estando presente, y el juez instructor afirma que en casos donde hay dos implicados, cada uno tiene una motivación distinta. Por tanto, el móvil del crimen de Asunta no sería uno, sino mínimo dos diferentes. Pero yo os voy a hacer una pregunta y quiero que la dejéis en comentarios. Después de todo lo que llevamos narrado, ¿quién creéis que fue o tuvo el peso principal en la muerte de Asunta? Dejo unos segundos para que escribáis. Porque lo tengo que decir para seguir con el caso, pero dejo unos segundos. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Y es que seguramente todos hayáis puesto que la autora intelectual sería Rosario y que el posible cómplice fuera Alfonso, pero el mismo juez instructor afirma que esta idea no está nada acorde con la realidad del caso y que ocurrió de una manera muy diferente, pero no puede hablar por temas de confidencialidad y cosas del caso. Bueno, y vayamos al punto más importante del caso. ¿Cómo realmente murió Asunta? Por asfixia, pero ¿cómo? Y es que durante el juicio el forense del caso expuso su hipótesis sobre la muerte de la niña. Según él, esta murió por asfixia causada por lorazepam, junto a la obstrucción de boca y nariz. Como hemos dicho, Asunta murió por sofocación, pero ¿cómo se produjo esa sofocación? Y es que a pesar de lo que dijo el juez instructor, Asunta, según forenses externos al caso pero que estudiaron los hechos, afirman que podría haber muerto Asunta simplemente por una intoxicación de lorazepam sin necesidad de obstruir las vías aéreas. Y es que en la sentencia consta de una forma clara cómo murió Asunta, pero ni el juez instructor se atreve a dar su opinión de si es fiable esta afirmación o no. Por tanto, ni el propio juez sabe exactamente cómo se produjo la muerte de Asunta. Así que por el momento, desgraciadamente, solo Alfonso y Rosario saben toda la verdad y cómo y por qué murió Asunta Basterra, su propia hija. La sociedad española sigue pidiendo justicia real por Asunta y, por supuesto, que se la recuerde no como Asunta Basterra, sino como Asunta Young-Fan, si los apellidos Basterra Porto, apellidos de los que fueron sus verdugos. Aquí no acaba todo y es que tenemos las últimas noticias sobre el caso que ocurrirían en Ávila en 2020, o sea, hace nada. Que a 7 años del crimen, la misma Rosario Porto es hallada ahorcada en la celda de la cárcel de la localidad donde se encontraba. Desde 2017 hasta la fecha se habían reportado varios intentos de autolisis por parte de la madre, uno en febrero de 2017, donde ingirió un número elevado de pastillas en prisión. En noviembre del año siguiente vuelve a intentarlo enroscándose un cordón alrededor del cuello, estando en la ducha. Y no sería hasta un año después cuando se la ingresaría en enfermería por depresión profunda. El abogado seguía defendiendo su inocencia y gracias a esto pedía forzar un 3er grado y un avance del cumplimiento de la sentencia. Rosario asegura por otro lado que todo esto era idea de él y que ella no quería saber nada de libertad. Por tanto, Rosario no quería salir de la cárcel. No sabemos por qué, si ella se consideraba también inocente. En 2020 finalmente sería trasladada a la prisión de Ávila, donde ocurriría todo, pero en ese caso, tal cual llegar, le pusieron en protocolo antisuicidios. Hasta que finalmente Rosario acaba con su vida y se filtra en un periódico local que para entonces esta misma no estaba sometida al protocolo de prevención de suicidios ante la ausencia de síntomas y una supuesta normalidad psicológica en su conducta. Y hasta aquí el caso. Como veis, un caso muy rápido. La niña desapareció y a los pocos días se encontró y a los pocos meses se culpabilizó a los responsables, pero aún así lleno de incertidumbres, de incongruencias, de cosas que no encajan y que siguen sin encajar a día de hoy y por tanto no hay una verdad absoluta aunque los culpables llegaran a ir a prisión. Tenemos claro que ambos fueron culpables, pero ¿fue tan culpable la madre como se dio a ver? ¿O realmente todo lo maquinó Alfonso el padre bajo las sombras haciendo ver o haciendo quedar a la madre como autora intelectual y causante en sí del plan? ¿Hizo ver a Alfonso realmente que lo hizo todo su exmujer y ésta, lejos de defenderse por miedo o por X o por Y, asumió simplemente la situación y acabó finalmente con su vida porque no pudo soportarlo? ¿O realmente sí que tuvo algo de participación, pero no sabemos hasta qué punto y por qué llegó a someterse a ella, y por eso aún
¿Le quedaba la culpa? No lo sabremos jamás. Así que, desgraciadamente, el caso Asunta Basterra queda resuelto, pero sin encajar completamente. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. ¿Creéis que fue la madre? ¿Creéis que fue el padre? ¿Creéis que fueron los dos por igual? ¿Creéis que hubo incluso una tercera persona implicada? ¿Qué pensáis de este sujeto de nacionalidad colombiana? ¿Tuvo implicación? ¿No? ¿Por qué se le dejó? Dejádmelo todo en comentarios y como siempre aquí tenéis 2 vídeos recomendados y podéis suscribiros haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.